¿Quieres saber cómo conseguir un pecho estético? Mi nombre es Gorila Ángel y te voy a enseñar cómo conseguir un pecho de gorila. Para entender cómo hacer la rutina perfecta, vamos a desarrollar la explicación mostrando tres partes: anatomía, biomecánica, es decir, cómo se mueve y qué ejercicios son más interesantes y por qué. La rutina ideal para pectoral necesita una variedad de ángulos y de estímulos, y esto se debe, totalidad, a la disposición de las fibras del mismo. Se compone en forma de abanico y es un único músculo, aunque digan lo de sus cabezas y demás. No, lo primero que debemos conocer es su anatomía para entender la necesidad de estos diferentes ángulos y, siendo el músculo rey que todos quieren entrenar en el gimnasio, cómo hacerlo de manera perfecta. Vamos a ver su anatomía. Lo primero que debemos saber es que tienen una única inserción en el húmero y se disponen las fibras en forma de abanico hacia el esternón, encontrando así diferentes porciones según su orientación, es decir, la orientación de las fibras. Decimos porciones porque, a diferencia de otros grupos musculares, no son cabezas, pero sí podemos hacer un énfasis en una parte u otra de esas porciones para desarrollar el pectoral. Esto quiere decir que se trabajan todas, pero se hace un ligero énfasis y se consigue cambiando el ángulo de la caja torácica, y las porciones que podemos encontrar son la clavicular, con su origen en la clavícula, la esternal, que se inserta en la esternal, y la costoabdominal. Respecto a la división según el tipo de fibras, no es un dato que esté claro actualmente, debido a que hay poca evidencia al respecto, por lo que la poca evidencia no es suficiente como para hacer una afirmación exacta del porcentaje de fibras. Pero, según el consenso de estudios, ronda el 64 al 70% de fibras rápidas y un 30 o un 36% de fibras lentas. Para entender qué ejercicios debemos hacer, debemos entender también cómo se comportan estas fibras de manera biomecánica, es decir, cómo se mueven y cómo hacen que se mueva el húmero. Así que vamos a verlo. Vamos a entrar en la biomecánica y sus acciones, es decir, cómo se mueve. La función principal de este pectoral es la aducción en el plano horizontal y también ayuda en la flexión del hombro, sobre todo desde los 30 a los 60 grados. Y esto se ha visto en varios modelos biomecánicos que, dependiendo del ángulo de flexión del hombro respecto de la caja torácica, es decir, respecto de donde se encuentra el pectoral, puede cambiar el énfasis que se llevan las diferentes porciones que he comentado antes, y a mayor flexión de hombro se va subiendo esa activación hacia las fibras claviculares, que recibirán más estímulo, y esta diferencia de activación es ligera. Por eso no podemos afirmar que cierto press inclinado o plano tiene un énfasis total en una porción u otra, solo que tiene un mayor énfasis, pero se trabajan todas las cabezas a la vez. Y esto no es así. Por eso debemos incluir diferentes tipos de press para darle un énfasis a las porciones, pero vamos a trabajar el pectoral al completo. Eso debemos tenerlo claro. Y dependiendo de la inclinación de 40, 65 grados o mayor, el estímulo va a ir disipándose sobre todo a la zona del deltoides, sobre todo a la porción anterior y a las estructuras pasivas del mismo. Y ahora que ya sabes esto, estarás ansioso por saber cuáles son los ejercicios más interesantes a incluir en el programa de entrenamiento. Pues vamos a ello. Para la porción clavicular, todos los presses entre 30 y 60 grados, y los cruces que combinen aducción con flexión del hombro. Para la porción external, cruces de poleas, cruces desde abajo y, sobre todo, las variantes de press plano. Y para la zona más costal, pues tendremos otro tipo de ejercicios. Hey, si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte, porque estamos subiendo contenido de calidad todas las semanas en formato vídeo para que lo entiendas perfectamente.
Sabemos cómo está formado y cómo se mueve el pectoral. También sabemos qué ejercicios son más interesantes. Ahora queda ver en qué rango de repeticiones puede ser más interesante trabajar. No voy a hablar de series porque el volumen de entrenamiento depende de cada persona. Así que vamos a recapitular todo para entender el por qué el pectoral tiene que trabajarse en un rango de repeticiones u otro. Y esto depende de la cantidad de fibras. Las fibras rápidas son más predominantes, por lo que pueden ser interesantes rangos bajos de repeticiones para los tipos de press de banca entre 4 y 8 y rangos de repeticiones más altos para ejercicios más de aislamiento como las abducciones o las variantes de press en máquinas. Aunque sean variantes de press, al ser en máquina permiten un estímulo más localizado y podremos utilizar ese rango de repeticiones más alto, entre 8 y 16. La recuperación suele ser buena al ser un grupo del tren superior y esto facilita que podamos meterle un buen volumen de entrenamiento y varias sesiones durante la semana, pero claro, va a depender de cómo organicemos todo el volumen de entrenamiento en nuestro programa y de cómo toleremos cierto volumen, más o menos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres aprender más sobre cómo programar tu entrenamiento para mejorar la hipertrofia de este y otros grupos musculares, tienes en los links de la descripción la formación perfecta para entrenadores. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.